Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información para ustedes. Pues Ernesto Zedillo Ponce de León se ha convertido en tendencia nacional. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud lo ha nombrado panelista especializado en el asunto de evaluar la pandemia mundial COVID-19. Ernesto Zedillo Ponce de León es uno de los expresidentes que están, pues la consulta está en marcha. La sociedad está participa en llevar a juicio a los expresidentes de México. Ernesto Zedillo Ponce de León, quizás los jóvenes no lo recuerden tanto, asumió el poder en 1994 después de Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién es Ernesto Zedillo Ponce de León? ¿Qué marcó su sexenio? Bueno, muchas cosas, pero entre otras, este es el creador del FOBAPROA, de rescatar a los banqueros y endosarnos una deuda que todavía no pagamos. De ese vuelo está la situación de Ernesto Zedillo Ponce de León. Jamás volvió a México, y si ha vuelto, ha sido de paseo, porque en este país, pues prácticamente sus intereses estuvieron con los ferrocarriles nacionales que privatizó. Dijo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos, diría Noroña, el diputado Noroña, que ni siquiera los vemos. O sea, que no se ven por ningún lado. Desapareció el sistema ferroviario en el país y nos endosó una deuda extraordinaria para salvar a los bancos. Privatizó la deuda bancaria en deuda pública. ¿Qué le parece? Ernesto Zedillo Ponce de León, gris, un mandato que emana del caso Luis Donaldo Colosio, del PRI, de las muertes aquellas. Él fue coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en aquel entonces candidato del PRI a la presidencia de la República. Era el año de 1993, sucedió en el 94 la elección, finalmente fue electo pues Ernesto Zedillo Ponce de León, marcado por un famoso error de diciembre, que no fue más que un error de cálculo para aumentar la deuda y la devaluación en el país. Metió a la cárcel, sí, a Raúl Salinas de Gortari en un juego perverso junto con Carlos Salinas para dejarlo salir luego. Y aquí están sus millonadas, señor don Raúl. No le agarramos ningún centavo, antes le incrementamos. Ese es Ernesto Zedillo Ponce de León, para los que no lo conocen. Es del pasado reciente. Es ahora nombrado, ahora ya está nombrado, o ya tiene el nombramiento de la Organización Mundial de la Salud. Por eso el presidente Donald Trump no crea. Conoce lo que hace, sabe lo que hace. Retiró su apoyo a esa organización que se ha dedicado a espantar a la sociedad, que el COVID-19, que el SARS-CoV-2 y bueno, lo demás ya lo sabe. Oiga, voy a hablar del tema, porque es una burla al pueblo de México, ¿eh? ¿De qué sirven las acciones, las consultas, las posturas, si los organismos internacionales juegan? Porque ahí está detrás de él Raúl Salinas y Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto que están detrás de él, siempre ha dependido de ellos, es el papá. Salinas es el papá político de Ernesto Zedillo Ponce de León, hoy orgulloso panelista de la Organización Mundial de la Salud. Qué bajo ha caído esa organización, con razón pierde tanta credibilidad. Voy a hablar de este tema, no se lo pierda. Por favor, suscríbase a ACM Canal 54, denle like al video, difúndalo, porque necesitamos saber quién es este personaje que ahora pues es un panelista de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sí, pero no tiene, creo, las credenciales suficientes para estar en un lugar de esa naturaleza, pero pues ya lo nombraron. Va junto con otros 17 jefes de Estado o expresidentes que van a sondear, a ver cómo atendieron los países el COVID-19. Lo que tenemos que ver y de lo que le tengo que informar, porque luego nos van a desinformar todos los medios de comunicación. Y dice Zedillo que él tuvo que rescatar eso. Aquí traigo toda la información, toda la información. Acompáñenme, vamos a ella de una vez. Mire, este es Ernesto Zedillo Ponce de León. A ver, ¿dónde estás, Ernesto Zedillo? Ahí lo tiene, gris, su mandato gris. Él es Ernesto Zedillo, elegido por la OMS para realizar respuesta mundial ante pandemia. El panel independiente, sí, que preparó la Organización Mundial de la Salud, este es Ernesto Zedillo Ponce de León. Para la preparación y respuesta ante una pandemia está encargado de evaluar la respuesta global de la crisis COVID-19. Según la agencia Reuters, el expresidente Zedillo y el exministro de Relaciones Exteriores británico David Miliband fueron nombrados el jueves entre los 13 panelistas independientes encargados de analizar la respuesta mundial a la pandemia coronavirus.
El grupo copresidido por la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, tiene la intención de producir conclusiones provisionales en noviembre y un informe completo en mayo de 2021. Ambos lideran el panel independiente para la preparación, respuesta ante una pandemia, por sus siglas en inglés, el IPPR, encargado de evaluar la respuesta global, coordinada de las organizaciones de la OMS, pues, a la crisis de COVID-19. El COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, bueno, lo demás es rollo. Aquí tiene usted la crítica feroz en su última Asamblea Mundial de Salud, que fue en mayo. Los Estados miembros de la OMS acordaron una resolución presentada por la Unión Europea que pedía una evaluación imparcial, independiente y completa. Esto para revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas de la respuesta internacional sanitaria al COVID-19 coordinada por la OMS. La resolución indicó que la investigación debería investigar las acciones de la OMS y sus cronogramas relacionados con la pandemia. En ese momento, la OMS estaba siendo atacada ferozmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió retirar a su país de la agencia de la ONU, a la que acusó de fallar en su manejo de la pandemia y de ser un títere de China. El panel fue iniciado por el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien anunció su lanzamiento, y sus copresidentes el 10 de julio. Y bueno, pues aquí están los panelistas, los copresidentes, es la de Nueva Zelanda, Helen Clark, Ellen Johnson, y todos estos panelistas. Aquí está Ernesto Zedillo Ponce León, de México, expresidente de México. Ahí lo tiene. Ahora sí, cuando pasó la crisis, bueno, porque está en todos lados esta información, ya no es, ahorita es reciente, ahí tiene Ernesto Zedillo, gris como él solo, gris. Pero miren, mientras acá en México se están haciendo, aquí está Zedillo, entre estos, la consulta popular, bueno, pues parece ya una broma de mal gusto con el nombramiento de Ernesto Zedillo por parte de la Organización Mundial de la Salud a ese panel de especialistas. Yo no sé de qué sean especialistas, y aquí tiene una plática de Ernesto Zedillo Ponce de León respecto a aquel rescate bancario tan cuestionado, porque pues nos cargó la mano bastante fuerte a los mexicanas y mexicanos con una deuda de los bancos. Dice que no había liquidez, que se iban a perder los ahorros y que se iba a perder todo ese dinero, y que él prefirió hacer eso. Pero también está ligado, le decía yo, al asunto de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. Él los entregó a particulares, es un vendepatrias. Es un vendepatrias más del prianato. Por cierto, que le dieron aire con la nueva presidencia en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Dicen que no iba a tener consecuencias, dijo Mario Delgado. Aquí somos la mayoría y nosotros mandamos. Bueno, mire, seguramente estará contento Mario Delgado Carrillo. Escuche lo que dijo respecto a aquel FOBAPROA que creó, de una deuda que todavía no salimos y de una crisis que no acabamos de pasar. Escuche. Una verdadera preocupación, porque no sabíamos si al siguiente día íbamos a tener que cerrar los bancos y decir, vamos a declarar una vacación bancaria, porque ya no. Y sabía yo muy bien lo que eso significaba. Era el colapso del sistema de pagos. Y cuando se colapsa el sistema de pagos, se colapsa la economía, que es algo que no se entendía hace poco. ¿Por qué los gobiernos a veces tienen que tomar medidas excepcionales? Y entonces caemos en esa demagogia de que los gobiernos cuidan y salvan a los banqueros y no sé qué. No, cuando uno está con la responsabilidad, lo que quiere salvar es el sistema de pagos. Porque ¿qué pasa si un día para otro no existe sistema de pagos? La economía simplemente se detiene. O sea, todo lo que vemos que funciona en la economía deja de funcionar. Y eso puede significar una caída del PIB del 30, 40, 50%. Hay ejemplos contemporáneos, lo que pasó en Indonesia, lo que pasó incluso en Corea. Y yo sabía muy bien, porque había estudiado mis libritos, ¿verdad?, de qué sucedía. Esos fueron momentos de gran angustia. Hubo momentos de gran satisfacción cuando a principios del 95, en medio de la crisis, llamo a todos los partidos políticos, les digo, miren, la crisis no nos debe distraer de un compromiso que tenemos todos, y es darnos la democracia definitiva.
Entonces, vamos a trabajar en la crisis. Muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que tengo que hacer, porque además tenía que hacer puras cosas muy desagradables, subir el IVA a 50%, subir todo, salvar a los bancos, ¿verdad? Nos costó 16% del PIB salvar a los bancos. Lo de ustedes es un juego de niños, con todo respeto. No saben de lo que están hablando. Y eso es, pero esa es la normalidad democrática, que tiene que descansar en las instituciones, no en las voluntades de los individuos. Bueno, ahí lo tiene Ernesto Zedillo, que así funcionan las democracias. Bueno, democracia entendida desde un punto de vista, pues sí, neoliberal, porque jamás nadie de los banqueros que rescató entraron a la cárcel. Los bancos no quiebran solamente porque hay una devaluación. Los bancos quiebran porque se llevan sus capitales a otros países, guardan su dinero en paraísos fiscales y colapsan un sistema financiero como el nuestro. ¿Quién ha pagado desde entonces todo eso? Nosotros. Sí, usted y yo. Seguimos pagando, ¿eh? De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho y lo ha comentado abiertamente en sus conferencias de prensa matutinas. Seguimos pagando miles de millones de pesos, gracias a Ernesto Zedillo Ponce de León y su gran visión de estadista. En el rancho les dicen de otra manera, pero él es un gran estadista, dicen ahí algunos en las redes sociales. La verdad es que se va a desatar una fuerte crítica en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León, porque es otro de los que quizás ya no alcancen entrar al juicio de los expresidentes. Los delitos prescribieron, es decir, nos endeudan a morir hasta el cuello y nadie les puede hacer nada. ¿Cómo está el mundo de al revés? No, es que no se debe hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué se tiene que rescatar a los que más tienen? Si fueron capitales que volaron y aparte nadie entró a prisión. Nadie se hizo responsable de aquel hecho. Está marcado el sexenio de Zedillo por haber metido a la cárcel, sí, a Raúl Salinas de Gortari. Pero ese fue un plan perverso del mismo Salinas con Zedillo, porque el señor estuvo unos años ahí guardadito, descansando, una celda a todo lujo, y luego salió y le dieron todo su dinero, y don Raúl, usted perdone, usted es el dueño del circo, y Zedillo también fue el que le entregó el mando a Fox. La presidencia de la República, la primera vez que perdió el PRI durante tantas décadas fue con Zedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León lo entregó a Vicente Fox Quesada para seguir haciendo de las mismas. Latrocinios, privatizaciones, oceanografía, Martita Sagún, tantas y tantas cosas de ese periodo bestial que tiene aire puro oxígeno con la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y que se refuerza de esta manera con el nombramiento de Ernesto Zedillo Ponce de León, que va a ser, ya es panelista de la Organización Mundial de la Salud para hacer una evaluación. ¿Cómo respondió la Organización Mundial de la Salud? Pues mal, nos han espantado con el petate del muerto, ya basta. Le han dado de comer a los medios convencionales, les han dado carnita para que espanten a la gente, para que la recluyan. Es que hay muchos muertos ha habido en este país toda la vida, en todo el mundo. Lo que no se vale es meter el miedo a la gente, eso es criminal, la sana distancia es otra cosa, pero meterle miedo a la gente lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Ahora sí ya se dieron cuenta que pues ya la llamada inmunidad de rebaño, que es la generación de anticuerpos para ese virus, ya está, es que ya estuvo desde hace tiempo. Apenas la van a dar a conocer. Pues, ¿qué credibilidad tiene la Organización Mundial de la Salud ante estos hechos? Y lo digo con conocimiento de causa, no estoy hablando al tanteo, que van a hacer un análisis profundo de todo lo que respondieron. Pues si ellos saben cómo manejaron la pandemia, ¿quién más sabe? ¿Por qué retiró Estados Unidos a su representante de la OMS? Porque no estuvieron conformes con todo el manejo mediático, pues quizás hasta criminal en todo el mundo. Es la Organización Mundial de la Salud, la misma que convoca personajes como Ernesto Zedillo Ponce de León. Y lo digo porque es un abierto opositor a la Cuarta Transformación. Él es de los que pretende que a los grandes empresarios los sigan beneficiando. Desde allá había los famosos perdones de lo que es pagar impuestos. Él lo dijo, el impuesto sobre la renta, el IVA, incrementarlo al 50%, es lo que se llama un vendepatrias, un
prianista acendrado, de los que tuvieron todo el poder en este país y que no se resisten a la cuarta transformación. Ahora es panelista orgulloso de la Organización Mundial de la Salud. Pues con esos amiguitos, ¿para qué queremos enemigos? Pierde credibilidad la OMS, al menos en este país, donde se pide juicio a los expresidentes y ellos los premian. Es en el contexto geopolítico internacional que impacta así en el país. Lo va a ver. Cómo hay rechazo, sí. Entregó los ferrocarriles nacionales. Desde entonces ya no hay trenes de pasajeros para diferentes puntos del país. Se privatizó. Y a los privados les interesa el ferrocarril solamente para trasladar sus mercancías, no para trasladar gente. Es un negocio, pero lo entregó a privados y los privados estadounidenses, los mexicanos sí que se muevan como puedan. Ese es Ernesto Zedillo Ponce de León, un vendepatrias que nos endilgó el FOAPROA, generó deuda pública impagable y generó la venta de ferrocarriles nacionales de México y jamás vimos resultado alguno. Ese es el expresidente Ernesto Zedillo a grandes rasgos, porque todavía le puedo expulgar y le puedo decir que estuvo metido en el asunto Colosio, en el asunto Ruiz Massieu. Bastante, ¿verdad? Pues ya está informado. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que es correcto? Yo digo que no, pero usted déjeme sus opiniones ahí. Suscríbase a CM Canal 54 con su amigo Albino Córdoba. Yo los veo en la próxima. ¿Sale? Nos vemos.